Hablar o discutir sobre derechos humanos siempre provoca sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de conocer y encontrar personas que día a día luchan porque los derechos sean en realidad de todos los humanos. Sin embargo, asusta también descubrir lo lento que avanzamos y lo rápido que el conservadurismo y el odio responden a esos avances. Si como yo naciste en los años 90, el escuchar sobre batallas ganadas en cuanto a los derechos de la comunidad LGBTIQ+, puede parecerte algo normal. Sin embargo, al mismo tiempo que crecen estos derechos, las voces de quienes quieren ir en retroceso se hacen más presentes, como si el odio y la incomprensión fueran una especie de moda o motivo de orgullo. El día de hoy, en El Desfiladero, conversaremos sobre cómo hemos avanzado en cuanto a derechos para la comunidad de la diversidad sexual y qué tareas tenemos pendientes en lo jurídico y social para seguir combatiendo al odio. Para hablar de este importantísimo tema, el día de hoy nos acompañan Itzel Aguilar Mora, quien es comunicadora y activista, es conductora de Inclusión Radical de 11 Digital, así como de El Pano Show y El Espacio Imperial. Laurel Miranda, quien es periodista, comunicadora, docente, conferencista y defensora de los derechos humanos y que actualmente es aspirante a precandidata a diputada local por el Distrito 12 de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. Y Carlos Aedo es enfermero, además de ser fundador y coordinador nacional del Programa de Salud Positiva de JAG México, una organización líder en el país en la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+. Compañeras, compañeros, compañeres, bienvenidos al Desfiladero después de este largo trabalenguas complicado, ¿no? Pero, y me sorprende que no nos hemos acostumbrado a los trabalenguas, ¿no? Todavía nos cuesta trabajo. Sin embargo, para mi generación, ¿no? El que estemos hablando de los derechos de la diversidad sexual, creo que es algo bastante común, ¿no? Siempre lo escuché en mi casa, lo escuchaba en mi escuela, eran cosas que estaban saliendo en las noticias cuando yo era niño, ¿no? Diferentes batallas que íbamos ganando. Sin embargo, esto no siempre fue así, ¿no? Cuando uno se pone a investigar las luchas de la diversidad en nuestro país, es algo meramente reciente. Entonces, pues ya que estamos acá, Itzel, yo te preguntaría, ¿no? Empezaría contigo. ¿Qué es lo que hemos ganado? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos presumir que tenemos de los últimos 20 años, digamos, ¿no? Sí, yo creo, muchas gracias primero por la invitación, ¿no? Muy contenta, evidentemente. Yo creo que podríamos presumir tal vez ahora de las nuevas generaciones. Tal vez podríamos presumir de cómo ya vemos unas salidas del closet más fácil, o de cómo se puede poner sobre la mesa en Navidad, ¿sabes? Estos temas tal vez, o cómo puedes decir que se habla de X o Y de salud sexual, ¿no? Que vemos más personajes por allá afuera en medios de comunicación, en televisión, etc. Sé que también esto responde mucho a la moda que de repente somos, ni modo, ¿no? Y de lo que podemos vender también en procesos electorales, ni modo, pero que de alguna manera estamos un poquito más presentes. Y creo que esto es gracias a las luchas de activistas de muchos años que ya son papás, ¿no? Porque a mí me tocaba que todavía no veías a nadie en la tele, o sea, todavía tenías que estarte escondiendo, muchísima homofobia interiorizada, porque cómo iba a salir del closet si a ti te habían dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ha sido una lucha importante que los papás de la morriza, ¿no? De las infancias de ahora, pues están trabajando en ello. Por eso ahora, por ejemplo, siento que se empieza a hablar un poco de infancias trans, ¿no? Antes era impensable. Entonces creo que tal vez hemos ganado un poco en eso, de tanto hablar como tu generación y las que vienen, que ya alguien lo socializó, ¿no? No se le despegó el diurex, sino se le pegó bonito, y entonces empieza a socializar esto de una manera con mucho más en bienestar y como con mucha más normalidad. Dentro de estas dinámicas, ¿no? Porque sí, es muy padre que ya uno se puede encontrar enfermeros, doctoras, doctores, no sé, políticos, ¿no? Que pues están dentro de algún universo de la diversidad, ¿no? ¿Cómo evitar caer en que sean unas modas nada más, sino que pues, sea igual, ¿no? Que sean empleados como todos, ¿no? Claro. Pues justamente me parece que es importante recalcar que las personas LGBT estamos en todas las áreas
y hemos existido desde el inicio de los tiempos, ¿no? Sin embargo, antes no se hablaba de nosotros con la misma tranquilidad que hoy sí se puede. Dices tú, somos de los 90. Yo soy del 89, todavía me tocó que había conversaciones que no se podían tocar, ¿no? Salvo en ciertos horarios, con ciertas personas, pero yo creo que es muy importante darnos cuenta de que no basta con que se hable, porque afortunadamente hoy en 2023 lo podemos hablar, se toca en las escuelas. Yo sí aplaudo mucho que la presente administración ha abordado cada vez más esos temas en educación básica, ¿no? Una cosa es que esté ahí escrito, que se hable, y otra cosa es que efectivamente la sociedad nos reeduquemos para respetar a las poblaciones LGBT. Porque ¿qué pasa cuando nos salimos de estas burbujas, ¿no? Leemos infinidad de comentarios de odio y nos enfrentamos todavía en las calles a muchísima violencia. Ese es el reto, creo, hoy. Mira, planteas algo bien importante porque aunque ya es un tema que podamos discutir más, pues también ha provocado que dentro de las redes sociales y dentro de muchos otros espacios del espectro de comunicación, pues el odio también se haga ver más, ¿no? A la hora de decirnos por qué a ciertas personas le parece que esto no está bien, ¿no? Que no debería existir o que no deberíamos de estar hablando de eso porque a lo mejor damos un mal ejemplo, ¿no? A los niños, como si fuera meme de Los Simpson. Carlos, ¿tú cómo ves esto, no? Que hablemos más, pero haya tantas personas a las que les parece mal. Pues mira, yo creo que aquí hay un término que tenemos que colocar sobre la mesa, que es la visibilidad. La visibilidad es una herramienta de incidencia social y una herramienta de incidencia política, pero esta misma visibilidad también nos hace objeto de violencia que se encuentra ahí y que también hay que nombrar, ¿no? Y que también hay que hacerla visible y ponerle como este mote, porque últimamente la violencia se disfraza de opinión, se disfraza, ¿no? De alguna manera y nos pone como contraparte, como si se tuviera que elegir de qué lado estar, cuando en realidad pues no existe un lado, ¿no? El único lado es el de los derechos humanos, el del respeto, el de que todo el mundo pueda garantizarse una vida digna, y creo que es algo que tendríamos que empezar a utilizar, ¿no? Las personas, por ejemplo, las que estamos sentadas en esta mesa, algo que nos caracteriza es que utilizamos la visibilidad, ¿no? Somos muchas otras cosas, pero también somos personas diversas, y el hecho de que lo enunciemos de esa forma también hace que podamos representar las opresiones, representar las realidades que se viven en el terreno comunitario, y que nos permita, como de alguna manera, desde esa legitimidad, ¿no? Poder decir qué es lo que se necesita cambiar, ¿no? Hacia dónde tendríamos que avanzar, cómo lo podríamos hacer sin dejar a nadie atrás, ¿no? Y creo que es algo que por más que nos coloque en el ojo del odio, por más que nos coloque como personas que pues, en redes, por ejemplo, que se convierten en territorios muy hostiles para las personas, seamos nosotras que lo reciben, de alguna manera también lo podemos retomar y ponerlo como ejemplo de esta es la realidad, ¿no? O sea, cuando esto no suceda es cuando va a dejar de ser necesario que nos enunciemos desde la visibilidad LGBT, ¿no? Porque yo también quisiera llegar a un momento en el mundo donde sea tan sencillo como simplemente serlo y no se tenga que enunciar. Eso claro que es un ideal que creo que muchas compartimos, pero no es esa realidad la que vivimos. Entonces sí es muy importante decir soy enfermero, soy LGBT, soy comunicadora, soy mujer trans, ¿no? O sea, el mote no es un capricho de comunicación, más bien es una realidad identitaria que tiene que ir comunicando para reforzar esta visibilidad como herramienta de incidencia. Bien, estamos empezando a poner la mesa y ahora la pregunta que te va a tocar a ti, Itzel, es ¿por qué tenemos que hablar de derechos humanos para la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Como si no fueran humanos. ¿Por qué hay que enunciarlo? ¿Por qué hay que estar repitiéndolo todo el tiempo? Es que a la gente se le olvida. La gente está muy malita de sus prioridades, ¿no? Entonces, como que siempre nos pretenden poner como ciudadanos de segunda clase porque no merecemos de repente todos estos derechos porque nos salimos de la cajita, porque nos salimos de la heteronorma, ¿no? Porque somos diferentes a lo que nos han enseñado durante milenios y milenios, como dice Shakira, ¿no? O sea, estamos fuera, estamos rompiendo con estos controles también, ¿no? Porque pues el matrimonio, la heterosexualidad, etcétera, es una forma de control aunque no queramos, ¿no? De alguna manera. Entonces, como que las personas de la diversidad nos salimos, nos movemos hacia otro lado, y creo que esta falta de control, ¿no? Que de repente
importante se tiene es cuando nos colocan por ahí, ¿no? Y además, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la religión, con la cultura, con lo que es moral, con lo que es ético, ¿no? Con lo que es educado, ¿no? El tema tan fuerte que tiene que ver con esta pandemia tan enorme que tenemos de hace muchos años, que es el VIH, ¿no? Como la xerofobia, como la criminalización ahora, como la falta del derecho al placer para las mujeres diversas o para las personas con vulva, etcétera, ¿no? Entonces, como que siempre hemos estado fuera de todo lo bonito y hemos representado la maldad, ¿no? Somos a los primeros que matan en las películas, ¿no? En los slasher, porque, güey, por ahí está mal, ¿no? Entonces, creo que una forma de decirle también a la gente, a los nuevos, oye, ¿estás haciéndolo mal? Es que te va a pasar todo esto, ¿no? Y entonces te tenemos que quitar un poco estos derechos o no te damos acceso a los que deberías de tener, ¿no? Creo que va un poquito por ahí, pero tiene que ver, según yo, mucho con la cultura, mucho con con esta doble moral, ¿no? Mucho con esto estar malito de tus prioridades y de lo que nos han enseñado, ¿no? Es triste, es muy triste ver que te fijas cuando uno de los últimos tiroteos en Estados Unidos, el papá del cuate que había ido a atacar estaba preocupado porque había sido gay, ¿no? Por si era gay o no porque había matado a tantas personas, ¿no? Entonces, creo que este tema, que aunque si bien yo decía ahorita, vamos avanzando en ese tema, pero todavía hay estas generaciones que convierten los discursos de odio, la libertad de expresión en discursos de odio y tal. Que seguimos pensando que lo peor que puede pasarte en la vida es tener un hijo, una hija lencha, un foto, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que por ahí está el problema. Claro que hay un trabajo enorme, ¿no?, que hay que hacer de reeducarnos, pero también hay que trabajar, digamos, en el marco legal que nos ayude a proteger, porque a final de cuentas es una comunidad vulnerable, ¿no? Y ahí mi pregunta sería cómo hacia dónde debemos ir, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Yo me acuerdo que una de las últimas discusiones importantes que hubo fue a raíz de este decreto que era en la Ciudad de México por las infancias trans, ¿no? Y que hubo un gran revuelo que al final del día pues creo que no hubo ninguna conclusión de los muchos gritos que hubo, sí, en donde una diputada local pues habló de cómo según ella se mutilaba a niños y no tenía nada que ver, ¿no? Pero después de eso, o sea, ¿cómo legislar con tantas esas fake news que van más hacia el odio? Claro. Sin duda es una agenda pendiente. Qué bueno que mencionas el tema de las infancias trans, porque en Ciudad de México el decreto nos ha permitido hablar de adolescencias, pero todavía no de infancias, ¿no? Y en gran medida eso tiene que ver con los discursos de odio que son proliferados, no solamente por figuras políticas o institucionales, sino también por medios de comunicación. Y yo diría, con todo el respeto para las viejas generaciones, ¿verdad? Creo que por fortuna nos enorgullecemos, ¿no? De gente millennial, de gente centennial, que tú le dices soy trans o soy pansexual, y te dices, bueno, sí, pero ¿y qué lado te gusta? ¿No? Eso es lo que realmente me importa. No ocurre del todo así con las antiguas generaciones que todavía se preocupan muchísimo por si mi hijo o mi hija es LGBT. Ahora bien, en el tema de la legislación, definitivamente hay que ir avanzando, pero algo en lo que creo que podemos estar de acuerdo, y si no ahorita ya me lo dirán ustedes, es en la necesidad de descentralizar la política, ¿no? Porque gran parte de estos avances que hemos tenido han ocurrido solo en la Ciudad de México. Necesitamos llevarlo más allá, ¿no? Necesitamos que haya clínicas de atención para la población LGBT fuera de la Ciudad de México. Necesitamos hablar de cuotas también laborales, por ejemplo, para personas trans, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. ¿Por qué es importante? Porque gran parte de nuestra población vive en condiciones de precarización. ¿Qué pasa para poder acceder a un derecho? Te tienes que mover a una urbe, te tienes que desplazar a la Ciudad de México para poder vivir una vida libre y plena. Y bueno, pues justo para cerrar este comentario, especificar que los derechos LGBT no crean que son de Venus ni de Marte. Estamos hablando de derechos en general, porque incluso cuando mencionamos derechos laborales, también permean en la comunidad LGBT. Cuando hablamos de derecho a la salud, también permean en la comunidad LGBT. Solo necesitamos un poquito de especialización, de herramientas para atender a nuestras poblaciones, de igual manera
que se crean clínicas o que se crean protocolos para atender a otro tipo de poblaciones. No pedimos más, no pedimos privilegios, pedimos una atención especializada para nuestras poblaciones y nuestras problemáticas. Mire, todos como que hemos coincidido, o sea, ha coincidido en una parte de esta buena onda que existe entre la gente más joven, ¿no? Pero entonces ustedes sí ven que hay una diferencia, una línea que nos separa de generaciones más grandes, y si sí, pues ¿cómo hacer que no nos separen, ¿no? O cuáles son los ejemplos buenos que Carlos, has visto tú para que no estemos separados entre eso, para algo que es básico y de derechos para todos? Porque yo creo que la comunidad de la diversidad sexual pues no solamente es millennial, ¿no? Sino que tiene muchos años, ¿no? Exacto. Claro, yo creo que esto es una parte fundamental y se tiene que hablar sobre este relevo generacional, ¿no? Y cómo este relevo generacional no solamente te toca la estafeta de aquí para adelante, sino que debe haber una retroalimentación continua intergeneracional, tomando en cuenta poner este enfoque de juventudes que ya estamos viendo que funciona y que además pues se une a cómo cambia el mundo, ¿no? Las redes sociales, la manera en cómo se comunica, la manera en la que uno puede encontrar espacios seguros, historias de referencia a la mano de un clic, sí cambia la realidad en cómo nos enfrentábamos a la vida en los 80s, en los 90s y hacia atrás, ¿no? Lo que sí creo también que conecta un poco más, comparto un poco lo que dice Laurel, ¿no? De repente este centralismo que tiene que ver no solamente en la propia experiencia comunitaria, sino también en las políticas públicas, y creo que también hemos visto a lo largo de estos años de desarrollo en temas de derechos que sí se ha perdido un poco en algunos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos mirar hacia Jalisco, cómo este mismo tema de infancias trans se llevó a cabo por medio de algo súper estratégico que no fue por parte de las legislaciones, sino por parte de una acción por parte del Ejecutivo, ¿no? O tenemos a Wendy Briceño allá en la Secretaría de Desarrollo, ¿no? Haciendo como cosas muy particulares, y creo que esas son cosas en las que podemos hacerlo, ¿no? Compartir las buenas prácticas. ¿Cómo vamos a hacer que en diferentes espacios territoriales compartamos las buenas prácticas de acá y las llevemos para allá, ¿no? Las tropicalicemos, y eso mismo va a pasar con la parte generacional y la parte comunitaria, ¿no? Porque nos seguimos moviendo como en este bloque, ¿no? De qué están haciendo, por ejemplo, las personas con VIH en Nayarit para lograr la derogación de riesgo de peligro de contagio que podríamos aplicar acá en Ciudad de México, ¿no? O sea, que aquí no ha sucedido. ¿Cómo vamos a replicar las buenas prácticas que tiene la comunidad trans en Ciudad de México para que logren ese impacto y ese alcance de tener una clínica en otros estados? Y creo que esta comunicación tan en corto, me voy a comunicar con la banda que está en Sonora, ¿no? Por un tuit o por una comunicación a corta, y eso es un atributo pues que le podemos poner tanto a la generación, pero también a la tecnología, ¿no? Entonces creo que nos tenemos que aprovechar de esa otra forma, ¿no? De esos otros canales que tenemos de la comunicación en corto y empezar a trabajar de manera coordinada, ¿no? Porque muchos nos llamamos comunidad, poblaciones y demás, y creo que sí tenemos la capacidad de hacerlo en estos momentos, de tener esta buena voluntad de reconocer la buena práctica de la otredad, replicarla y de alguna manera tropicalizarla, porque también pues se dice bien fácil, pero pues el contexto político, social y territorial de cada estado pues pone las condiciones diferentes, pero sí se puede hacer. O sea, yo creo que esta comunicación, este relevo, ¿no? Con mis herramientas llegué hasta acá, ¿no? Toma esa base y replantéate y piensa lo que lo vas a hacer en un relevo. Me parece algo súper digno y me parece algo que deberíamos como irnos impulsando como un saber colectivo, este saber colectivo de que sí funciona relevar, no, sí funciona de repente que alguien más ocupe el espacio en otro momento con tus mismas acciones, y creo que esa continuidad nos daría más completud en la política pública y en el actuar comunitario. Hoy estuve repasando este librito de Monsiváis, ¿no? Que se abra esa puerta, que sobre todo en el título hace referencia a un poema de Carlos Pellicer, ¿no? Que es que se cierre esa puerta que no nos deja estar juntos, ¿no? O sea, como que necesitar cerrarnos para poder hacer lo que tenemos que hacer. Como estamos en esta onda de visibilizar, de poder hablar, algo que luego a mí me pasa mucho es que pues uno no se entera de cuáles son las luchas del momento, pues porque uno no está ahí en el ajo, ¿no? Lamentablemente no puedes enterarte de todo y te enteras hasta que explota. ¿Qué luchas tenemos pendientes? ¿En qué está ahorita organizándose la comunidad LGBTIQ+, alrededor de sus propios derechos? ¿Dónde tenemos que ponerlo?
Y fíjate que ahorita, nada más para cerrar un poquito esto que decíamos de las redes sociales y tal, ¿no? Que tú también estás diciendo, de repente si no estoy aquí, no estoy en el ajo, no me di cuenta, que ojo, que nosotros tenemos también el privilegio de la red social, tenemos el privilegio del internet. Entonces, si cuantísima gente está allá afuera, ¿no? O nada más de fuera de la periferia, etcétera, ni siquiera está tú con internet o no, que no le llegan los derechos o que no le llega la información, que no sabe que está siendo discriminado tal. Entonces, por ahí también es un reto bien importante. Que no se nos olvide que hay muchísima banda allá afuera que no tiene este privilegio, ¿no? Entonces, pensar en ellos, por ejemplo, es un reto importante, ¿no? Descentralizarlo, pero también la información, ¿cómo hacemos que llegue la información hacia allá, ¿no? Bien importante, por ejemplo, los esfuerzos de televisión pública, de radio pública también, ¿no? Que lleguen esos mensajes hasta donde tengan que llegar, donde la gente ni siquiera tenga entendido ni qué es pansexual, ni LGBT, ni si es hombre, mujer o quimera, ¿no? Etcétera, sino que sí llegue hasta allá esa información. Creo que es bien importante que la información llegue, que llegue presta, que llegue veraz, que llegue justa, ¿no? Que la gente allá afuera se dé cuenta de que puede tener más derechos porque mucha banda no sabe que tiene esos derechos, ¿no? Y creo que uno de los temas bien importantes, que creo que ya lo hablamos aquí, pero que también a raíz del tema del magistrade se siguió hablando, ¿no? Y se impulsó una ley también, o bueno, se estuvo hablando un poco de una ley, creo que era una poca iniciativa, acerca de criminalizar, eso sí, lo que se debe criminalizar, lo que tiene que ver con los discursos de odio, por ejemplo, ¿no? Que sigamos hablando de cómo estos discursos de odio que vienen de líderes de instituciones, que vienen de líderes religiosos, y ojo, nada que ver con Chuchito, no, yo mira, pero sino el tema es el club de fans, ¿no? Y entonces, ¿cómo sí entonces llenan hacia afuera y permean de tantísimo odio que los crímenes siguen sucediendo, ¿no? Que somos el segundo país con más crímenes, ¿no? Por homofobia, y que desgraciadamente no los podemos parar así. No los podemos parar de repente en el pensar cómo una política pública nos hace que frenen. Necesitamos hacerlo con la gente, ¿no? Necesitamos acercarnos al que sí viene y violenta, acercarnos al que no da el trabajo, acercarnos al que dicen, por ejemplo, las encuestas que 7 de cada 10 personas en esta ciudad o en este país no le rentarían su casa a una persona trans, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos ahí, no? Sí, con las redes sociales, o de qué manera llevamos esa información. Nada más para terminar, a mí me parece muy curioso que decimos, ¿no? Gracias a las redes sociales, este privilegio, y que entonces se normalice y llega, pero también hay un dark side en la red social, ¿no? Obviamente. Cuando el Barcelona, el equipo de sus amores, caballero, a ti, José Luis, te estoy hablando, cuando puso en su escudo en redes sociales, ¿no? La bandera LGBT, perdió como 40,000 seguidores, etcétera, ¿no? Y yo dije, ay, pues el FIFAs, ¿no? Pues claro, ya no quiere seguir y está bien, ¿no? Te da miedo, primero, porque si hay 40,000 personas que sí me querían matar, ¿no? Que sí no me darían trabajo, etcétera, de ese tamaño, ¿no? Que se enojan. Pero dije, somos señores, ¿no? Es otra generación. Billie Eilish acaba de salir del closet y perdió miles de seguidores, ¿no? Entonces, hay gente allá afuera que se sigue enojando y prefiere perder al equipo de sus amores o perder a la cantante de sus amores, a quien le acompaña con su música, etcétera, y le sonríe una noche, lo que tú quieras. Dice, prefiero mejor alejarme que seguir siendo un seguidor, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos más importantes, sí, tal vez no es materia de derecho, tal vez que alguien allá arriba legisle, pero que se puedan crear políticas públicas de alguna manera para que la gente acá abajo abrace a la diversidad, y si no nos quieren abrazar, mira, que nos dejen pasar. Hablando de banderitas, creo que salvo, supongo, de las candidaturas a la presidencia en nuestro país, creo que salvo Eduardo Verástegui, todos los demás se van a poner banderitas, ¿no? Y tendría la pregunta, ¿no? Si tú has visto que haya unas propuestas de políticas públicas que vayan en una línea interesante, más allá eso que poner nada más la banderita. Claro, mira, es muy interesante tu pregunta porque me parece que lo vemos cada 6 años, ¿no? O en cada elección, cada junio, ¿no? Sí, cada 3 años. Hay personajes que cuando no son procesos electorales se pintan de la bandera del arco iris. También de los derechos de las mujeres, de los derechos de todos los grupos minoritarios. Pero llegan las elecciones y nos dicen, yo creo que vamos a unirnos como sociedad mexicana y esos temas los podemos hablar más adelante, que los discuta la sociedad, yo voy a escuchar,
pero en este momento hay que concentrarnos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Bueno, yo francamente ya estoy cansada de esos discursos, porque ¿por qué los derechos humanos tendrían que dividirnos como sociedad? Sin duda, este 2024 es un momento importante para que supervisemos las propuestas de todos los candidatos y candidatas a la presidencia, a gubernaturas, a diputaciones, en fin, a absolutamente todo en materia de estos derechos. Hasta ahora no he visto sino un silencio por parte de quienes pretenden ocupar la silla presidencial. Es algo que me preocupa, pero como ya te decía hace un momento, no me sorprende. Y retomando lo que bien comentaba Itzel, sí creo que no necesariamente todo tiene que resolverse con política pública o con legislación, ¿no? Creo que necesitamos comunicar mejor. Me parece que uno de los grandes retos que está en los que estamos quedando a deber es comunicar. Número uno, comunicar a qué ya tenemos derecho. Para dos grupos. Para el grupo a los que van dirigidos esos derechos, que no saben que los tienen, que ni siquiera reconocen las violencias que están viviendo. Y dos, para quienes nos violentan. Oye, lo que tú estás haciendo está prohibido, ¿eh? No lo puedes hacer. Y posteriormente también reeducar a esa sociedad mexicana, porque de nada sirve que se promulgue una ley que permite la existencia de personas trans y nuestro cambio de identidad sexogenérica si metiéndonos al metro nos van a golpear, nos van a violentar, ¿no? ¿Qué está pasando con las campañas de difusión social? Porque, por ejemplo, después de que han venido la estadística de los 11 feminicidios diarios, se estableció una medida que me parece plausible, que es la división de los vagones, ¿no? Para que las mujeres podamos vivir libres de hostigamiento y acoso sexual. ¿Cuándo se van a quitar esos vagones exclusivos? ¿Cuándo vamos a poder tener una sociedad que respete a las mujeres? Bueno, pues lo mismo ocurre con la comunidad LGBT. ¿Cuándo vamos a tener una sociedad que gracias a la difusión de una campaña, a la difusión de una información, deje de violentarnos de esta manera? Me parece interesante esto que dices sobre las campañas de difusión, porque creo que, no sé, y tengo esa duda, ¿no? Ahora con los triunfos con el triunfo de Milei, ¿no? Y la ultraderecha en el sur continental, revisaba, ¿no? Estas ideas de cómo la revolución es de derecha, ¿no? Una idea de Pablo Stefanoni, de cómo, pensando en las generaciones jóvenes, ¿no? Yo ya estoy educado a que tengo que ser respetuoso con todas las mujeres y ya soy educado a que tengo que respetar a todas las diversidades, pero ¿quién piensa en mí, no? Entonces, el chico blanco heterosexual pues se siente medio lastimado de que nadie está pensando en él. Y ahí yo estoy pensando en los jóvenes, básicamente, ¿no? ¿Cómo les podemos hablar a esos jóvenes que esperaríamos que fueran expertos en entender que hay comunidades que han sido marginadas toda la vida, pero él lleva 14 años de vida y toda la vida le han enseñado a respetar eso, ¿no? ¿Cómo hablar con esos jóvenes? Qué complicado, pero yo creo que la mejor estrategia de todo es hablarlo de manera frontal. O sea, no podemos irnos a medias tintas, no podemos dejarlo como a la interpretación, ¿no? Violentar a las personas está mal, ¿no? No reconocer la identidad, la existencia de la otredad no se encuentra dentro de los parámetros correctos del trato mínimo humano comunitario. Y creo que desde esa frontalidad, ¿no? Desde decirlo y de nombrarlo, ¿no? De etiquetar el deber, ¿no? Que tenemos que hacer como comunidad completa, ¿no? de respeto, creo que eso sería como una de las grandes estrategias. Y además reconocer que diversos somos todos, diversas somos todas. Todas tenemos algún aspecto de nosotras, en donde vivimos, en donde nacemos. Este concepto de interseccionalidad muchas veces ayuda a entender eso, ¿no? Así como de
quizá no te atraviesa lo mismo que la otra persona, pero también te atraviesan cosas, ¿no? Y desde ese respeto y desde esa autoidentificación también se ayuda a entender a la otredad. Y creo que esa es una de las grandes estrategias, porque vivimos en un mundo muy desigual, muy desigual. Y si nosotros quisiéramos enmascarar a este cuerpo hegemónico, blanco, cis, hetero, ni siquiera tendríamos una comunicación directa con ese ser, ¿no? Ese ser no está a nuestro alcance. A quien está a nuestro alcance le atraviesa algo, ¿no? Porque esas realidades se viven en muchos aspectos y creo que desde ese nacimiento a la empatía, desde el sentido de no es que te pongas en mis zapatos, es que comprendas la realidad del otro y actúes en consecuencia, creo que podría ser una de las grandes estrategias que tendríamos que tomar en cuenta como para mejorar esta comunicación, pero también creo que sí hace falta muchísimo el acompañamiento de la generación de políticas públicas que estén robusteciendo estos derechos que se han ido ganando, porque también algo que sabemos es que derecho legislado no es derecho ejercido. Claro. Se requiere un acompañamiento, claro. Se requiere una inversión, un presupuesto asignado para que haya política pública que esté acompañado, que no sucedan, por ejemplo, en 18 estados se han prohibido las mal llamadas terapias de conversión, pero ¿qué acción institucional se está haciendo para la reparación del daño, para la no repetición, para hacerlo? Pareciera que simplemente queda en el logro legislativo, pero ya en materia operativa de lo que es la política pública, en ese andamiaje, se encuentra en abandono. Tenemos muchas unidades que, por ejemplo, en Ciudad de México, que nos encantan las alcaldías hablar de HUDs de diversidad sexual, enlaces de diversidad sexual, pero que actúan con cero presupuesto para poderlo actuar. Creo que también es algo que podríamos ponerle el foco. Sí comunicarnos claramente de una manera frontal, sí identificar lo que nos hace diversas y cómo comprenderlo, pero solas no podemos. Sí necesitamos el acompañamiento institucional y creo que nos enfrentamos a un claro y evidente abandono institucional de toda la población diversa y creo que es un gran momento para que nos pongamos como en esa atención, ¿no? Más allá, de hecho, es muy importante que creemos, ¿no? y que va a funcionar y estarán viéndolo en las redes sociales de Jack México, un observatorio que va a acompañar a todas estas candidaturas para ver cómo están realizando sus propuestas en materia de diversidad y cómo se pueden robustecer, ¿no? Porque creo que una parte de la comunicación política es señalar lo que no está, pero cómo podemos construir lo que se puede crear a partir de eso y que sea de una manera intersectorial, que haya una escucha activa de las poblaciones a las que va dirigida, pero también comunicarnos con las instituciones que ya están trabajando y nos digan los cómo sí, ¿no? Porque los cómo no nos queda claro, los hemos vivido en carne propia cada una de nosotras, cada una de las poblaciones que demanda estas acciones institucionales, pero los cómo sí nos cuesta más trabajo y creo que esta clase de ejercicios de observación, ¿no? Transsectorial nos va a ayudar muchísimo a que estas nuevas candidaturas entren fortalecidas y que también, y quiero sumarlo antes de cerrar esta intervención, va a ser muy importante que no solamente sigamos trabajando en los derechos civiles, sino los derechos políticos, que es la participación de nosotras dentro de los congresos, de nosotras dentro de los puestos de toma de decisión. Me parece importante porque ya lo mencionaba, es la prioridad que se nos da. Si somos nosotras, lo vamos a poder poner en la prioridad necesaria porque lo sabemos que es urgente. Si nosotros seguimos delegándolo a la voluntad política que se encuentra en un andamiaje mucho más grande, vamos a seguir atrasadas. Tenemos esperando, por ejemplo, en Ciudad de México, que pase a votación el tema de la derogación de riesgo de contagio. Seguimos esperando en otros 14 estados que se avancen las legislaciones de COVID a nivel federal. Creo que hay muchas cosas que podríamos hacer si también avanzamos en los derechos políticos de participación y vamos bien fortalecidas. Se nos está acabando el tiempo. Y les pido, Itzel y Laurel, que nos den un cierre. Te lo robo a ti porque estuvo muy bueno ese cierre y vamos a seguir lo que hagan en Jack. Itzel, un cierre, una conclusión muy rápida. Y rápidamente, tal vez como para terminar de redondear esto, sí, qué bonito, ¿no? Que tengamos ya este tema de atacar, bueno, no de atacar, sino de castigar, por ejemplo, el tema de las mal llamadas terapias de conversión, etcétera. Nada más que sí, un poquito, pues seguimos viviendo en una sociedad de manazo, en una sociedad punitiva, ¿no? Y entonces creo que también por ahí un gran anzuelo sería trabajar sobre la sensibilización, ¿no? De mucho servidor público, ¿no? Que venga desde las instituciones, justamente, ¿no? Que se hable de cómo la diversidad, quién es diverso, para que entonces una como mujer lesbiana puedas ir a un servicio ginecológico y no te quieran poner el DIU y andes corriendo, ¿no? Etcétera, que se te explique otras cosas, que las mujeres y los hombres trans puedan acercarse a servicios de salud también, ¿no? Sin esperar que haya una discriminación, las personas que viven con VIH, etcétera. Entonces, tal vez muy románticamente trabajar desde ahí, desde la educación, desde cómo la sensibilización puede traer como mayor beneficio a la sociedad en general, a las personas diversas, evidentemente, pero que sí
perdón, tiene que venir desde arriba también esa instrucción, ¿no? Y el tema también de que sí haya personas incidiendo, ¿no? Tomando estas decisiones de la comunidad también me parece vital, porque solamente nosotros, ellas, ¿no? Pueden estar tomando estas decisiones de importancia. Y pues que nos quitemos también un poquito el tema de esta autoridad moral, ¿no? Si alguien te dice que le llames por un pronombre diferente, hacerlo, ¿no? Hacer como esta consecuencia de pensar desde esta autoridad moral, porque a mi cuate sí le digo el chanclas y a ti no te digo el pronombre que necesitas, ¿no? Entonces creo que también es un trabajo de nosotros, ¿no? Como diversidad de las personas que están tomando estas decisiones, pero también de todos ustedes, ¿no? Que están allá afuera, y dijimos todes, porque pues también se necesita. Claro. Pues yo me permito coincidir con Itzel y con Carlos, primero con Itzel, en que definitivamente mi apuesta no es punitiva. Creo que más que romántico me parece lo necesario. Sin educación, como sociedad, no podemos avanzar. Si seguimos castigando, si seguimos criminalizando, bueno, pues las cárceles están llenas de gente racializada y gente pobre. No queremos más eso en la sociedad mexicana, pero al mismo tiempo me permito coincidir con Carlos en el sentido de que necesitamos de verdad que haya representación digna y sustantiva, pero no solamente de personas LGBT. El principio de democracia es que haya representación de todas las poblaciones en nuestras instituciones políticas. Cuando estoy defendiendo mi derecho a ejercer precisamente lo político electoral, también estoy defendiendo los derechos de las mujeres cisgénero, personas indígenas, grupos originarios, personas con discapacidad. Necesitamos realmente esa representación, porque es ahí cuando los problemas que nos atraviesan realmente van a poder obtener una solución. Y no solamente, sabes que yo para cerrar diría, no solamente necesitamos que esté en el papel, sino que efectivamente haya un no retroceso. Lo vimos hace poco, las cuotas de los institutos estaban a punto de ser echadas para atrás por parte de quienes no están de acuerdo, ¿verdad? De quienes quieren que sigan siendo ocupados estos puestos por hombres cisgénero, blancos, heterosexuales. Y hay que decirles que necesitamos espacios, porque esos espacios son nuestros, no son concesiones. Los espacios son nuestros, toca resguardarlos y toca a los que nos hacen falta también arrebatarlos. Perfecto, pues muchas gracias compañeros. Pues de arriba, de abajo y a los lados, que se abra esa puerta, la puerta de la dignidad para todos. Esto fue El Desfiladero, nos vemos la próxima semana.